12, 34, 35, no se ponen de acuerdo los hermanos. ¿Qué será? ¿33? Ya miramos. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y lo que hemos visto en el libro de Lucas es que Lucas quiere demostrar que Jesús, ese que vino hace 2000 años, es nada menos y nada más que el Mesías deseado, el que por años, por cientos de años, siglos, había sido esperado por el pueblo de Israel para traer salvación. Lucas entonces acude a todas las profecías del Antiguo Testamento y Lucas nos llama la atención y empieza por decirnos que antes que viniera el Mesías tenía que aparecer el precursor, un anunciante. Y ese anunciante era Juan el Bautista y nos demuestra que Juan fue el precursor. Después de eso nos demuestra que el Mesías tenía que demostrar que era el Mesías a través de hacer prodigios, milagros, señales y haciendo cosas increíbles. ¿Y qué hace Jesús? Muestra poder sobre las enfermedades, muestra poder sobre la naturaleza, muestra poder sobre los demonios, demostrando yo soy el que estaban esperando. Pero aparte de eso, Lucas también acude al Antiguo Testamento para confirmar que Jesús es Dios, dado que tiene los atributos únicos que Dios puede tener, y efectivamente así es. Ahora, con esa perspectiva en mente, Lucas entonces muestra cómo se desarrolló el ministerio de Jesús en la tierra. Y comienza cuando Jesús tiene 30 años y dice la Biblia que Juan el Bautista reconoce a Jesús y dicen, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y se hace visible el Espíritu Santo a través de una paloma o de algo en forma de paloma. Estando el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres están ahí confirmando el inicio del ministerio de Jesús en la tierra. Cuando comienza su ministerio, miles de personas lo siguen, miles. Pero Jesús se da cuenta que la gente lo busca igual que hoy por cumplir necesidades. Que me dé plata, que me dé salud, que me dé alguna cosa a cambio de seguirlo. Jesús se da cuenta de eso y cambia su enseñanza y empieza a enseñar por parábolas. Para que solamente aquellos que tienen un oído para Él genuino, un oído de verdad, de querer cambiar, puedan entender las cosas que Él les dice. Jesús sigue su camino, miles, aún así muchos lo siguen, todavía por las razones equivocadas, y un día, aún después de escoger a los 12, el Señor se cansa y hace una frase durísima, porque la gente, a pesar de todo lo que hace, les cuesta creer que Él es el Mesías. Entonces el Señor les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque todos quedaban como, y eso es duro, una frase muy dura de parte de Jesús decir eso. Enseguida vemos cómo Jesús, a pesar de eso, sigue insistiendo y ya algunos empiezan a creer, ahora sí a decir, tú eres el Hijo de Dios. Algunos ya empiezan a declarar que realmente Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Cuando esto ocurre, Jesús ahora empieza a recorrer las ciudades y le anuncia a sus discípulos, voy a morir en Jerusalén. Los discípulos se asustan mucho y dicen, no, ¿cómo se le ocurre si usted tiene...? Pero le dice, tengo que morir, y entonces avanza por las ciudades que van camino a Jerusalén. Y ahí estamos en esas escenas, caminando por las ciudades. Pero lo que Jesús se encuentra es que ahora hay alguien que ha estado dañando su imagen. Son los fariseos y los escribas. Se encuentra como con que lo han calumniado, lo han atacado y que han dicho que todo el poder de él, los milagros que hace, porque no negaron los milagros, están hechos en el poder de Satanás. Jesús, sabiendo eso, empieza ahora sí a atacar directamente a los fariseos. Eso es Lucas el capítulo 11 y Lucas el capítulo número 12, donde él empieza a decirles a ellos que no le hagan caso a la doctrina de los fariseos y los escribas, que es como una levadura. Infla cosas, dice que no le hagamos caso a esa clase de cosas, que más bien lo que nosotros tenemos que estar haciendo es proclamando el nombre del Señor, que más bien le temamos a Dios en lugar de temerle a las palabras de esos hombres, que no se dejen amedrentar y que más bien declaren con su boca, como dice el Señor, el que me reconozca delante de los hombres, lo reconoceré delante de mi Padre, dice el Señor. Cuando Jesús está haciendo este discurso, aparece un hombre y saca a Jesús del tema y le dice, Jesús, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús dice, yo no soy el juez para partir platas, esa no es mi función. Pero aprovechó lo que el tipo dijo para decirle, pero como veo que tienes un corazón de avaricia, empezó a hablar sobre la avaricia y la codicia que es del corazón humano. Y nos llevó a la conclusión de que la vida es mucho más que la comida y la bebida,
que comer y beber no son la función de la vida, tener cosas y lo material tampoco, que lo realmente importante y valioso es entender que Él es el proveedor de todos nosotros. Que mire las flores del campo, cómo Dios las deja tan bonitas y cómo las aves no tienen hambre porque Dios las alimenta. Y nos pregunta, ¿ustedes no valen más que un pajarito, que una flor? Claro, no los voy a yo ayudar, no los voy a mantener, y claro que sí. También el Señor en este texto que nosotros hemos visto habló del afán y la ansiedad y le dice al hombre, no os afanéis, y en el griego dice, por absolutamente nada, nada. Porque yo estoy con ustedes. Si yo estoy con ustedes, dice el Señor, ¿por qué sufren de angustias y de afanes y de aceleres? No debería pasar nada de esas cosas. Y lo último que hablamos es que el Señor decía que si queremos hacer tesoros en el cielo, nosotros tenemos que hacer riquezas espirituales, donde el ladrón no llegue ni la polilla destruya. En lugar de ponernos a hacer tesoros humanos que la polilla y el orín, el óxido se los van a comer. O los ladrones se las van a robar, básicamente es lo que está diciendo. Y con eso llegamos a Lucas capítulo 12, versículo 35. 35. Vamos a Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Se llama, la parábola en sus Biblias dice, el siervo vigilante. Pues antes de entrar allí, vamos a orar por un momento, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias por tu amor, por tantas cosas que nos brindas, Señor, a pesar de que muchas veces ni siquiera estamos cerca de ti o te buscamos de la manera correcta. Gracias por ser fiel a pesar de que somos infieles. Gracias, Señor. Hoy ponemos delante tuyo esta tu palabra, pedimos que la podamos expresar con toda claridad. Pedimos perdón por aquellas cosas en pensamientos, palabras o acciones que han contaminado nuestra mente y nos impiden estar bien contigo. Te pedimos que nos ayudes a que hoy estemos concentrados, dispuestos para recibir y para hablar con claridad tu palabra. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, dice el Señor. Interesante. Ahora, pareciera que el tema fuera completamente diferente a lo que nosotros veníamos hablando, pero no, el Señor va a seguir. Recuerde que venía hablando, dijo, lo último que dijo es donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios quiere hablar de qué debe ser la prioridad de su vida. Ya nos dijo que no es comer y beber. Ya nos dijo que no es tener cosas materiales. Dijo, hay cosas que yo quiero que ustedes le den importancia. Cosas que ustedes tal vez pasan por alto, pero que para mí son absolutamente valiosas. Y que cuando una persona dice que cree en el Señor, deberían ser una parte integral de su vida. Y de esas es las que va a hablar en este texto específicamente el Señor. Y esas tienen que ver con las que están en el versículo 35. Ahí va a hacer una parábola, va a contar una historia con una finalidad espiritual. Esta historia es de unos siervos que tienen un amo. Esos siervos van a ser en esta historia, para que entendamos, los discípulos de Jesús. Para la historia actual seríamos nosotros. Y ese amo, para los discípulos de Jesús, pues es Jesús mismo. Para nosotros es Jesús mismo, si es que decimos que creemos en Él. Vamos a partir de esa base. ¿Ok? Entonces la parábola habla directamente a nosotros, aunque está dirigida a los discípulos que están allí en ese momento. Estén ceñidos, amarrados, vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces la primera pregunta es entender dónde quedan los lomos. ¿Dónde quedan los lomos? Señalen la parte del cuerpo donde quedan los lomos. A ver, ustedes que son tan. Ustedes han comido lomo de cerdo, lomito de brazo, lomito de no sé qué. ¿Dónde quedan los lomos, según ustedes? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Es que hay gente haciendo así. Pastor, eso le queda a uno acá en la espalda. Se nota que han comido mucha carne, pero no han leído mucho lo que significan los lomos. Los lomos no quedan ahí. El lomo queda aquí, al lado de la cintura. Cuando usted come un lomo de cerdo, ¿de dónde lo agarran? De las paticas de adelante del animal. Es de la parte hacia atrás.
Los lomos quedan acá, ¿listo? Es que si no entienden qué es los lomos, pues no van a entender cómo así que me ciña los lomos. ¿Me amarro los hombros? No. Dice, básicamente, entender por qué el Señor está diciendo eso para la historia. Entonces acá los discípulos o los seguidores de Jesús son los siervos, que le tienen que prestar atención al dueño, al amo, o sea, a Jesús. ¿Ok? Y les dice que deben, los que son siervos del Señor, tener ceñidos vuestros lomos. En ese entonces los vestidos eran túnicas y las túnicas eran anchas. Y si usted quería hacer un deporte o correr o hacer un trabajo que requiriera alguna clase de esfuerzo, hacer este trabajo con esa túnica en esas condiciones era muy difícil. Entonces la opción que hacía era que usted cogía un cinturón y se lo amarraba a la cintura, eso es ceñir los lomos, para que la prenda no le estorbara cuando usted desarrollara su labor. Y entonces cogían acá un cinturón de tela, normal de cuero a veces, y se lo amarraban. Y claro, ahora había más podía usted moverse libremente que cuando tenía la túnica sin eso. Y el Señor le dice, yo quiero que ustedes tengan ceñidos vuestros lomos. ¡Wow! Interesante. Y también dice que tengan las lámparas encendidas. Uy, ahora, ¿para qué uno se ciñe los lomos? Y debo dejar claro ese pedacito, para trabajar. Me ciño los lomos para estar listo para cualquier trabajo que me toque hacer y me toque moverme. Entonces el Señor le está diciendo, todos los que dicen que son siervos del Señor tienen que estar listos para que el Señor ceñidos los lomos para que cuando Dios los mande a hacer algo ya estén listos para hacerlo y no tener que esperar. Más el favor, prepárense para eso. Eso es número uno lo que está diciendo. Por el otro lado dice que hay que tener las lámparas encendidas. Uy, lámparas encendidas. En ese tiempo ya había lámparas, se utilizaban pues no eléctricas, obviamente, ¿ok? Las lámparas eran hechas de aceite y trataban de mantenerse, normalmente se usaban para la noche y también para andar por los caminos. Entonces la gente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Han escuchado ese versículo? Imagínense que habían diseñado lámparas para los pies. Le ponían una lamparita en la punta del pie y la lámpara iluminaba y la gente por donde pisaba caminaba. Era una cosa interesante, por eso dice lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera me ilumina el camino por donde debe andar. Era más o menos la ilustración. Ahora, la lámpara de la que habla aquí el Señor dice que mantenga la lámpara extendida. Está diciendo nunca la apague. ¿De qué está hablando? Específicamente eso. Expresa una disposición, una prontitud a hacer lo que se nos manda, o sea, a hacerlo rápido. Y decir, siempre tengo que estar prendido, lo que nosotros llamaríamos hoy en términos de nosotros, estar prendido en las cosas de Dios. Si la luz está prendida, se puede trabajar y se puede hacer. Dice, no, nunca apague la lámpara. Manténgase activo en las cosas de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? Y vamos a explicar por qué el Señor pedía eso. Entonces, en dos cosas que hemos visto. Uno, ciña sus lomos, coge el cinturón, apriéteselo, esté listo para el trabajo que lo mandan. Y cuando lo manden, hágame el favor, esté dispuesto a hacerlo ya, rápidamente, con prontitud, sin reservas. Y con la lámpara encendida para que no tenga excusa de decir, es que yo no veo nada. Siempre dispuesto. Son las 2 de la mañana, hay que hacer, listo, aquí estoy, más o menos para que me entiendan en eso. Ahora, aquí dice que no las pueden apagar. En el texto, en el original, dice que no las apaguen. Dice, vuestras lámparas encendidas, la forma de la palabra encendidas es permanentemente, es imposible apagarlas. Y voy a decirlo en términos de nosotros. El Señor está diciendo, mantenga el fervor por el Señor en el tiempo para hacer las cosas que Él le manda. Manténgalo. A veces queremos hacer cosas con Dios y usted empieza todo emocionado. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Pero después no las hace. Después de un tiempo se cansa. Y ya no las hace. El Señor dice, no, quiero que la mantenga. Mantenga una sola línea de eso. Y después el Señor dice en el versículo número 36. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, dice el texto. Entonces Jesús compara a los discípulos de Él con los siervos que esperan el regreso de un Señor que se fue para una fiesta, para una boda. Entonces le dice que cuando el Señor regrese, los siervos estén vestidos, listos para servir al Señor de manera rápida.
que tengan las lámparas encendidas para que tengan claro por dónde va el Señor a llegar, a caminar, o sea, no hay pérdida de tiempo. Significa estoy atento todo el tiempo a que el Señor aparezca en la puerta de mi casa para atenderlo, básicamente es lo que están diciendo. Ahora, todo eso tiene que ver, esto se llama escatología, eventos futuros. Es una visión escatológica de parte de Jesús de su regreso. La parábola está dirigida a qué hacer mientras el Señor regresa a esta tierra. Para entender de qué estoy hablando, voy a decirles a ustedes lo siguiente. Ustedes tienen que tener claro el contexto bíblico de todas estas cosas. Y el contexto es muy puntual. Estamos en algo que se llama la era de la iglesia. Les voy a resumir la historia de la Biblia rápidamente. Dios crea al hombre, el hombre cae, o sea, peca, Dios lo echa del lugar perfecto donde lo puso y el hombre empieza a vivir en esta tierra. Dios entonces diseña un plan para salvar a ese hombre perdido, porque el hombre no tiene cómo salvarse. Y ese plan comienza cuando, desde Génesis capítulo 3, Dios hace una promesa que se levantaría alguien, que es el mismo Mesías, que vendría un día y salvaría. Después el Señor poco a poco en el libro, en la Biblia, va mostrando quién va a ser el Mesías y empieza a darnos ideas. Entonces él habla con Abraham y le dice, de ti saldrá el guiador de Israel. En ti serán benditas todas las naciones. Dice, desde tu generación, de tu descendencia. Después aparece Isaac y también le hace la misma promesa. Y después aparece Jacob y le dice que por uno de sus hijos, por la tribu de Judá, iba a llegar ese Salvador. Y después aparece un descendiente de la tribu de Judá que es David. Y el Señor le dice a David, va a haber uno en el trono que se va a sentar y su reino permanecerá para siempre. Y entonces nos dice que tenía que nacer de eso. Hasta que llegamos a los tiempos de Jesús y entonces nace Jesús de María y de José, que son de la familia de David. Así es como funciona el plan de Dios. Pero ese Jesús no solamente es el hijo de María y José, ese Jesús es Dios mismo, hecho hombre. Esa es la provisión de Dios para salvar al pecador. Y cuando llega Jesús, con él llegan un montón de promesas que venían con él. No solo que tenía que nacer de una manera especial, sino también todo lo que iba a hacer en el futuro, después de que estuviera. Y la Biblia muestra que entonces Jesús iría a esa cruz, moriría por nosotros, al tercer día resucitaría, caminaría por la tierra 40 días y subiría al cielo vivo. Y está vivo, sentado a la diestra de Dios. Pero también la Biblia muestra que nosotros, los creyentes, por palabras del Señor Jesucristo, estamos esperando que Él, el resucitado, regrese. Eso se llama la parusia en términos de teología. Y ustedes siempre van, cuando escuchen la palabra parusia, estamos hablando del regreso de Cristo. Nosotros como creyentes lo esperamos basados en lo que la Biblia dice. Estamos esperando un día que se llama el día del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Estamos en la era o la dispensación de la iglesia. Esta era termina cuando el Señor venga a recoger a los suyos. Ese está en 1 Tesalonicenses, cuando el Señor dice que va a sonar una trompeta y cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que estén vivos serán arrebatados al cielo. Y ahí viene algo importantísimo para nosotros. El Señor ha prometido regresar y regresa, y tenemos que entender cómo es su regreso. Regresa en dos partes. Primero, en el día del rapto o arrebatamiento. ¿Cómo es ese día? Ese día las personas están viviendo común y corriente, pero ese día una trompeta suena en el cielo, una nube baja, desciende Jesús, y sin bajar a la tierra, Jesús desde ahí, con esa nube cuando suena, dice que los que están muertos, que habían creído en Él, suben y se encuentran con Él en la nube, y los que están vivos son arrebatados, son transformados hasta esa nube. Eso es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Esa es una parte de la venida del Señor. Pero ahí todavía no ha pisado la tierra. Cuando las personas llegan a ese punto, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, ahora pasan ustedes a una cosa que se llama el bema. En teología se llama bema, que significa el tribunal de Cristo. ¿Ok? El bema o tribunal de Cristo es que todos los que el Señor recogió pasan a darle cuentas a Dios. No para que los eche al infierno, no. Solo es para repartir, la Biblia dice, va a repartir coronas o simplemente no le va a dar ninguna. Y usted va a decir, ¿y cómo clasifiqué? Por gracia se salvó. También después de eso nos va a invitar a una fiesta. Se llama las bodas del Cordero. A los que están arriba. Los que están aquí abajo, entonces, ok,
Los que no pasaron, usted dice, ¿quién no pasa, pastor? Lo que llamamos los cristinos. O sea, cristianos que no fueron realmente cristianos. Personas que, los religiosos, los que creyeron que tenían una fe con Dios, pero realmente nunca la tuvieron. Esos se van a quedar a vivir los 7 peores años de la historia de la humanidad, que se llama la tribulación y la gran tribulación, o sea, el apocalipsis. Ellos son los que se quedan. Y por si usted se queda, le recomiendo una serie que se llama Dejados Atrás, no, solo por si las moscas, o sea, ok, hago la aclaración. ¿Sí? ¿Quién quita? Usted dice, no, me quedé, ¿qué hago? Vaya a una librería rápido en ese tiempo y compre esa serie. Porque esa serie habla de cómo pasar la tribulación si se quedó. Por eso se llama Dejados Atrás. ¿De acuerdo? Ahora, una vez el Señor venga, los que están acá van a sufrir mucho, Dios va a mandar muchas plagas, y hay algunas señales que tienen que cumplirse, obviamente, que están en la Biblia profetizadas y que van a ocurrir. Primero va a haber un tiempo de paz, los primeros 3 años y medio, y después va a haber un tiempo en que Dios envía la copa de ira sobre la humanidad. Son las 7 copas de la ira de Dios, que es el Apocalipsis puro. A los 7 años, mientras tanto, arriba, nosotros bajamos, y ahí sí bajamos con el Señor, Él sí toca la tierra, que es para que Jesús instale su reino. ¿Quiénes van a pasar la tribulación? Todos los que entendieron que no fueron creyentes y reconocen que tienen que creer en el Señor, pero van a sufrir bastante. Pasar la tribulación no va a ser fácil. La mayoría van a morir, dice la Biblia, y les van a cortar la cabeza. No sé, ¿en algún lado cortan la cabeza? Bueno, les van a cortar la cabeza. Y una vez yo les digo, para que no se acostumbre a su cabeza. Por si se queda. Solo por si se queda. ¿Ok? Y si pasa eso, dice la Biblia, porque así es como va a ocurrir, normalmente en la tribulación solo la pasan ellos, los que mueren por el Señor, y unos muy poquitos en carne y hueso van a pasarla. El resto van a morir. Entonces ahí lo que toca es mantenerse firme. O sea, lo que nunca hizo durante muchos años yendo a una iglesia, lo tendrá que hacer en esos 7 años si de verdad quiere ir al cielo con el Señor. Muy duro, es un tiempo muy complicado. Y cuando ya perdieron los 7 años, entonces ¿qué ocurre? Ahí regresa el Señor para instalar su reino. Y se cumple lo que nosotros oramos en el Padre Nuestro. Que venga tu reino. Ahí se cumple ese pedacito. Solo hasta ese momento va a ser efectivo y se cumplirá ese pedazo. ¿Listo? Ahora, Jesús empieza a hablar de eso. Está hablando específicamente de su regreso. Está diciendo, yo voy a regresar. Mientras yo regreso, los que están aquí en la tierra, quiero que estén listos, ceñidos vuestros lomos. O sea, quiero que estén preparados para mi regreso. Quiero que tengan las lámparas encendidas, atentos para cuando pronto regrese, empezar a estar conmigo y trabajar en las cosas que yo quiero. Eso es lo que el Señor está pidiendo en ese texto. Ahora, el problema es ¿cuándo viene? No sabemos. Y ya vamos a hablar de eso en un momento. Por eso aquí Francisco La Cueva dijo lo siguiente: que Cristo es nuestro amo y nosotros sus criados. No solo laborantes, sino también expectantes, ceñidos e iluminados en todo momento, porque el dueño puede venir en cualquier momento. El Señor partió para la gloria, pero prometió volver. Vamos a mirar un versículo en Hechos 1:11, que dice que Jesús prometió volver. Jesús está subiendo al cielo, se llama la ascensión de Cristo. Esa es la frase que se usa. Se llama la ascensión de Cristo. Cristo lleva 40 días caminando por la tierra resucitado, llega a un monte, en ese monte hay muchos testigos y en ese momento bajan unos ángeles. Y cuando esos ángeles bajan y el Señor empieza a subir, esos ángeles empiezan a dar un mensaje. Este es el mensaje del ángel. Los ángeles dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa del Señor. Así como el Señor dice, así como ustedes están viendo que se va, así ustedes van a ver que regresa. Eso hasta este momento no ha pasado y estamos esperando que eso ocurra. Por eso usted va a encontrar a veces en las paredes de muchos lugares del mundo, no solamente de Colombia, una frase que dice: Cristo viene pronto. Porque como nadie sabe, todos creían, todos. Los discípulos creyeron que vendría en ese momento después de muerto y resucitado. Pablo creyó que era en el momento cuando él vivía. Los padres de la iglesia creyeron que era cuando ellos estaban viviendo. Y toda la gente a lo largo de la historia ha estado pensando: ¿por qué no regresa el Señor? Y esa es otra cosa que también la Biblia responde.
La Biblia no, el Señor no ha venido por un acto de misericordia, porque la Biblia dice, no, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es fiel para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es simple y llanamente la misericordia de Dios, esperando que de la parte de tu familia que no conoce, ojalá conozca. Eso es lo que se está esperando el Señor. Es solo por eso. Pero hay un día que Dios ya tiene estipulado que ya no más. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí. Un día que yo anhelo que llegue. Y es más, voy a hacer una película, si estoy vivo antes de eso. Se llama La Última Alma. Así se llama, es para que pegue, La Última Alma. Eso pega ese título. Y consiste en mostrar quién evangeliza al último salvo de la tierra antes del rapto. Usted se imagina que usted está hablando con una persona, yo he imaginado esa escena muchas veces. ¿Cómo usted estamos hablando con algo? Ustedes evangelizan tanto, pues imagínense. Ustedes andan evangelizando, hablando con otros, contándoles del Señor. Y esa persona, usted le empieza a hablar y le dice, mira, hay que creer en Cristo, Él es Dios, somos pecadores. Y la persona va escuchándolo. Y hay un momento mientras la persona lo escucha que su entendimiento se abre y dice, oiga, yo soy un pecador, yo necesito a Cristo. Señor, salva. Así va a ser. Porque es en el momento que crea. Él va a ser el último. Y cuando eso pase, quiere decir, ya llegó el momento, nos fuimos. ¿Eso es claro? Así es como funciona en la vida real. El rapto es un acontecimiento que la gente ha hecho muchas cosas esperando ese día. Hace años, American Airlines era cristiana, era una compañía netamente cristiana. Pero interesante que American Airlines no contrataba pilotos cristianos. Decía, no, porque el día del rapto ese avión va a ir así. Es verdad, así lo hacía. Decía, no lo hago porque lo más probable, ese avión se va a estrellar. Si alguien va manejando un bus, un carro, ese día va a ser de muchas catástrofes para la humanidad. Y la gente va a pensar, ¿qué pasó? ¿Y sabe qué cuento nos van a echar? No, los ovnis raptaron un poco de gente. Los ovnis de Marvel. Como ven tantas películas y se creen esos cuentos ustedes. Y ya están preparados este mundo para creerse esas historias. Ya lo prepararon para eso. Pero los que sepan medio Biblia, porque asistieron a la iglesia, aunque nunca fueron creyentes genuinos, van a saber la historia. Y esos son los que van a empezar a decir, ¿y ahora yo qué hago? Ya entendí, si era verdad. Y esos son los que se quedan. ¿Está claro cómo funciona? Ahora Jesús está diciendo, yo voy a retornar. Mientras yo retorno, vivan todos los días como si en los próximos minutos yo fuera a llegar. Yo les pregunto, para molestarlos, ¿están listos para la venida del Señor? Si el Señor llegara hoy, ¿ustedes están listos para recibirlo? ¿Están tranquilos? ¿Qué? Además, piensen algo. ¿Cómo quiere que el Señor los encuentre? ¿Haciendo qué? ¿Viendo la novela? ¿Elif? ¿Así es como quiere que los encuentre? ¿Viendo Yo Me Llamo? ¿Cómo quiere que el Señor los encuentre? Esa es una pregunta válida. Y el Señor dice, yo quiero encontrarlos ceñidos vuestros lomos, o sea, listos para atenderme. Quiero encontrarlos listos, estoy dispuesto, Señor, ¿qué hay que hacer? Quiero una actitud, quiero una vida que está lista para mí. Eso es lo que Él quiere. Mientras yo llego, es lo que les está diciendo. Ahora, todos en la Biblia, y eso es algo que nos diferencia de ellos siempre esa idea en la mente les movía mucho el piso para vivir. A casi todos, o más bien digámosle a todos. Tito 2:3 lo dice, por ejemplo. Dos 2:13. Pablo hablando en Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tremendo. Eso es algo bastante complejo. Nosotros estamos aguardando, y debería ser así igual que ellos, que el Señor regrese, que venga en gloria.
que venga como rey. La Biblia dice que el Señor tenía que venir primero como siervo, ya vino, lo mataron. Pero la Biblia anuncia que vendrá como rey y gobernará. Esa es la que estamos esperando. ¿Está claro eso? Muy bien. Cuando el Señor venga, entonces, ¿qué va a pasar? Nos recoge ese día. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Significa las personas enterradas que han creído en el Señor los saca de ahí y en un abrir y cerrar de ojos, porque eso es muy rápido, los transforma y les da un cuerpo nuevo. Coge su espíritu, el cuerpo como este, dice, y el pastor, y claro, no falta el exagerado que dice, ¿y si me comieron unas pirañas? Y me esparcieron por todo el río Orinoco y bueno, y cosas así. Tranquilo. La Biblia tiene escenas donde Dios, como en el libro de Ezequiel, se llama el Valle de los Huesos Secos, coge y reconstruye al hombre. Dice que hay polvo en la tierra y empieza a juntar ese polvo y ese polvo empieza a volverse huesos y los huesos los forra de músculos, y los músculos les pone piel y después sopla y pum, los dejó de pie. Así que para Dios no es nada raro llegar y hacer eso que está diciendo. Ya lo ha hecho, ya lo tiene, ya los profetas lo dijeron clarito cómo va a ser el proceso. Pero todo va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Y estamos esperando que eso ocurra. Ahora, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué ellos primero? Bueno, están más lejos, más abajo, ¿no? No, tal vez. No sabemos por qué exactamente ellos van primero, pero la diferencia son milisegundos, porque la verdad todo ocurre, la palabra que utilizan ahí, en un átomo, o sea, en un átomo de segundo. Así de rápido va a pasar. Ahora yo le pregunto, ¿está listo para el rapto? ¿De qué depende que vaya al rapto? ¿Cree en Cristo? ¿De verdad ya creyó? Esa es la base. ¿O es genuinamente un seguidor del Señor? Esa es la base para estar ahí. Sigo acá en el texto. El asunto es la incertidumbre para muchos de qué momento regresará. Entonces el Señor nos pide en este texto tener dos cosas con Él. Disposición y expectación. Disposición, ya la voy a colocar ahí, que se vea. Disposición y expectación. Disposición, estoy dispuesto, Señor, estoy listo para recibirte en cualquier momento. Me dispongo, mi vida vive en función de estoy esperándote. Y expectación, tengo eso como algo que anhelo, tengo el anhelo de que regreses, una expectativa constante, quiero que regreses, esa es mi expectativa. O si no, ¿para qué oramos? Señor, que venga tu reino, como en el Padre Nuestro. Eso lo oramos en el Padre Nuestro. Usted le dice que venga tu reino, está pidiendo que pase esto. Queremos que venga, que tú gobiernes, que tú mandes en este mundo. ¡Wow! Después en el versículo 37 el Señor dice, vamos para allá, dice lo siguiente: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aquí ocurre algo rarísimo en este texto, pero primero hablemos de los bienaventurados. La palabra significa doblemente bendecidos. Es una bendición muy grande. Ahora, bendición no es casa, carro y beca, ¿ok? En la Biblia, aclaremos porque no faltará. ¡Uy, chévere! Bendición en la Biblia es que Dios le dé a usted cosas que necesita para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Bendición es que le dé una tranquilidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es bendición, que nos dé lo que necesitamos y usted tenga una paz que nadie le puede quitar gracias a eso que Dios le da y usted lo pueda reconocer. Eso es lo que se llama bendición en la Biblia, ¿de acuerdo? Y el Señor promete una bendición más allá a los siervos, o sea, a los discípulos, a nosotros, que cuando el Señor, o sea, Jesús regrese, los halle haciendo algo que se llama velando. ¿Qué es velando? No es poniendo veladoras, como dijo alguien. No. No tiene nada que ver con eso. Velando, la palabra significa despiertos. Pero no tanto de que no duermo en toda la noche. Velando es una actitud de, Señor, estoy listo para que el momento que aquí estoy. Estoy expectante todo el tiempo, todo. Y eso es algo interesante. El Señor dice, será la forma de premiar a todos los que han sido fieles durante tanto tiempo. Imagínese usted que después de 30, 40 años con el Señor, siempre dispuesto para Él, siempre como atento, ¿qué hay que hacer? Dice, y usted logre finalmente aparezca el Señor. Usted ese día va a darse cuenta que todo aquello que hizo no fue de pérdida, fue de tremenda bendición.
decir, oye, qué increíble todo. A este día va a hacerse real todo lo que Dios ha prometido. Ahora, sin embargo, aquí en esta escena hay algo raro, súper raro, que está ahí. Dice el texto, vamos a volver ahí, espérate. Cuando venga, halle velando, dice, de cierto, os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cómo así? El dueño de las cosas va a venir a una mesa y me va a servir a mí. Te dicen, eso suena raro, ¿no? Pero no es raro. Ahora miremos de qué está hablando el Señor. La verdad no es algo nuevo en la Biblia, no es algo que debamos ver de esa manera. Vamos a Juan capítulo 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ush. Jesús, ya cuando vino a esta tierra, ¿qué dijo él? Yo no vine a ser servido, sino a servir, dijo el Señor. Es algo que Dios ya ha hecho antes. Jesús lo ha hecho. Le lavó los pies a los discípulos. Y alguien y a Judas también. Sí. ¿Se imagina agarrarle los pies a Judas ahí en ese momento? Uy, tremendo. Sabiendo para dónde van. Pero lo hizo. Y con mucho amor le lavó los piececitos a esa belleza también. Y eso demuestra el espíritu de servicio del Señor. Y eso, ahora usted dice, bueno, eso es Jesús aquí en la tierra, lavándole los pies al Señor. Pero aquí dice que el Señor va a los que esperan en Él. El Señor los invita, entra a una boda, a una cena, esa es la boda que está ahí, por eso es escatológico el asunto. Y dice que Él los va a llamar a la boda. Yo leí una ilustración muy bonita sobre eso, de que un rey invitaba a sus siervos a su palacio. Y cuando los invitaba, los sentaba a todos. Y cuando los sentaba, ellos se daban cuenta que había un montón de fotos. Y las fotos, algunas de ellas eran de ellos, de los que estaban sentados, de los siervos. Y él decía, ¿una foto mía? Y cuando menos esperaron, apareció un hombre vestido como para servir, alguien que servía a las mesas, y era Jesús mismo. Y iba por mesa y los iba sirviendo. Esta es la escena que está aquí. Literalmente lo que está mostrando el Señor. A todos los que saben esperar a mí, los que tienen esa expectativa y esa disposición, un día cenaremos juntos. Nosotros nos sentaremos a la mesa y sin merecer absolutamente nada, el Dios del universo va a servirnos a nosotros. Eso es lo que dice el texto. Y uno dice, ¿a usted qué le hace sentir saber que Jesús lo va a servir a usted? Dice, no, Señor, no hagas eso. O sea, me hace sentir como, pero así es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué lo hace el Señor? Por amor. Para mostrarnos, yo siempre seré alguien que sirva. Qué bonito que el Señor haya dándonos ejemplo a nosotros. Mira, aquí estoy. Esto es para ti. Y nos sirve ahí en una mesa. Qué cosa tan... Eso es algo de verdad bastante impresionante. Es una cosa que uno no espera nunca que ocurra, que ser servido por el Dios del universo no es algo que uno de verdad diga, qué chévere, o que uno jamás lo esperaría, que el Señor se metiera a hacer una cosa como esas, pero lo hace. Y para nosotros debería ser un motivo de mucho gozo poder ver eso y entender que Dios en su infinita misericordia lo ha hecho. Lo hace, es una cosa fantástica. Ahora, hay otro texto que no tengo la cita, pero ustedes sí la tienen. Sofonías algo. Yo les digo qué dice porque es que el texto se me va exacto. Es una canción. Dice, callará de amor, se regocijará sobre sí con cánticos. Jehová está en medio de ti poderoso. Él callará de amor. 3:17, ¿cierto? Vamos allá para mirar ese texto. Sofonías 3:17. ¿Sí saben que Sofonías está en la Biblia? Nos dice, ¿Sofonías? ¿En serio? Dice, ¿quién es?
Sí, no falta la belleza que dice, ¿serio? ¿El Señor quién es? Un profeta. Ahora, vamos a hacer el asunto más cruel. Jesús o Dios no solamente se va a sentar a servirnos en ese sentido. Va a ser algo más que eso. Sofonías 3:17 dice que Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, ya lo hizo. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Y dice que nos va a cantar, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso es impresionante. ¿Cuál es la condición? Esperarlo, estar atentos. Y Dios va a hacer todas esas cosas. Eso es algo de muchísimo amor lo que estamos viendo en ese texto. Que Dios se ponga a cantarnos a nosotros, feliz de que nosotros nos hayamos salvado. Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que el Señor hace. Y es lo que deberíamos anhelar nosotros. Eso debería ser un motor para nuestras vidas. Saber que tenemos un Dios que nos ama tanto que incluso se va a poner a servirnos a nosotros. Eso es el punto. Y dice el Señor una condición más. Versículo 38. Y aunque venga, dice el texto, la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Y el Señor dice, y así sea que el Señor venga a la segunda o a la tercera vigilia. ¿Qué son las vigilias? Los judíos, los griegos y los romanos dividían el día en 2 o en 3 vigilias, a veces hasta 4, dependiendo de quién la estaba haciendo. El Señor dice, no importa qué división tengas, yo voy a llegar el día que menos esperas. Pero sin importar si llego a la primera, segunda, tercera o cuarta vigilia, si tú estás expectante, si de verdad me anhelas, si de verdad eso bienaventurado vas a ser y yo te voy a dar estas cosas. Eso es algo espectacular, fantástico. Y por eso dice, si los hallaré así, nos dice el texto. En pocas palabras, la fidelidad de la espera es lo que Dios va a premiar. Señor, te estoy esperando, te estoy esperando. Entonces usted dice, ¿qué hacemos con las personas que esperaron al Señor en vida y se murieron? No pasó nada, tranquilos. Una cosa es esperar. Ellos murieron felices porque saben que la promesa no se va porque se hayan muerto. Dios un día los va a recoger igual que a los demás. O sea, no hay problema con eso. Y no se murieron todos amargados. Dios no me cumplió. No. Esta es la expectativa de nosotros, es que venga o no venga, lo estamos esperando con esa expectativa increíble. Ahora, ¿a qué horas va a llegar el Señor? La Biblia tiene una escena muy interesante. Dice que cuando el Señor venga, uno será tomado, otro será dejado. La Biblia dice que 2 mujeres estarán durmiendo, una será tomada y otra dejada. 2 estarán moliendo. O sea, va a ser parece que fueran diferentes horas. No, no es diferentes. Es diferentes horas por el lugar del mundo donde usted esté. Cuando el Señor venga, la mitad del mundo estará de noche, la mitad del mundo estará de día. Pero al mismo tiempo va a llevar a unos y a otros. Así, vea. Y eso es fantástico. Pero el Señor le pide que sea que esté en un lado o en el otro, se mantenga firme. Por eso el Señor en el versículo 39 dice, pero sabed esto. Sabed esto. Ese nos fue. Espérate un segundo que no está. Ahí está. Oye, ese no es. Pero sabed esto, dice el versículo número, ya va, 39, aquí está. Ahí va. Que si supiese el padre de familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces el Señor usa una ilustración que para ellos era normal. En ese tiempo había ladrones, claro. ¿Cómo era el sistema de robo más popular de esa época? ¿El cosquilleo? No. ¿Tipo Transmilenio? No. Era abrir huecos en las paredes de las casas. Como las paredes eran hechas en barro y eso, no era tan difícil abrir un hueco. Entrar a la casa y robar. Por eso dice el Señor aquí en este texto de Lucas, dice, si el padre de familia supiera que hora llega el ladrón, velaría y no dejaría minar, no dejaría hacer el hueco. Minar significa hacer el hueco en la casa. Y obviamente si nosotros supiéramos a qué horas viene el ladrón, usted coge el bate a esperarlo, o saca a Trotsky y lo pone ahí listo para cuando aparezca el ladrón, no sé. ¿Verdad? Usted tiene usted se alistaría sabiendo que viene. Dice, si eso fuera en la vida real y usted supiera que un ladrón va a llegar a su casa y eso,
usted estaría atento a ver a qué horas es que se va a meter, si usted supiera la hora que viene. Y el Señor hace esa ilustración para que nosotros caigamos en cuenta de algo, que la llegada de Él será inesperada. Ush. El ladrón, si el padre de familia supiera, se prepararía para recibirlo, pero como no sabe, ¿qué pasa? El ladrón entra y lo roba. Dice, lo mismo va a pasar con el Señor, no que vaya a robar ni nada de eso, ¿no? El Señor va a llegar en el momento que menos esperamos. Usted no tiene la idea, pero el Señor dice, hágame el favor y está listo cuando yo venga. ¿Y en qué momento es ese? Él dice, en cualquier momento. Ahora pregunta, ¿qué falta, según la Biblia, para que regrese el Señor? ¿Hay profecías por cumplirse? ¿Hay cosas que tienen que pasar antes de que el Señor regrese? Y la respuesta es temeraria. No falta nada. Nada. ¿Por qué las personas de antes pensaban que el Señor ya iba a regresar? Entonces déjenme explicar qué pasó. El Señor desde el principio dijo, cuando ustedes vean que hay guerras, hambres, pestes, estoy cerca, estoy por llegar. En la época del Señor había hambres, había pestes y había guerras. Y la gente de esa época pensó, ya va a llegar. Después llega el tiempo de los padres de la iglesia, y los siglos 2, 3, 4. Y ellos dicen, mire, hay hambres, hay pestes. La gente, y peor, ahí no había EPS ni siquiera en esa época. Y cuando una peste llegaba, morían millones en cantidades. Y ellos decían, ya es el tiempo, va a llegar el Señor. Pero no llegaba. Cuando hubo en la Edad Media también las pestes terribles, unas enfermedades nuevas que salieron y mataron, la gente en esa época pensó, ya ahora sí llegó el apocalipsis, porque también había guerras. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la gente dijo, este sí es el tiempo, y esperaban que pasara en eso, pero no pasó. ¿Por qué? Porque es el tiempo, nunca va a ser como algo que nosotros podamos calcular. Si alguien le dice a usted, mire, la venida del Señor es el 15 de marzo a las 5 de la tarde, esa es una secta. Usted está metido en una secta, nadie puede profetizar eso. Hemos oído cantidad de historias, algunas que muy chistosas, pero muy tristes, de personas, no, vendimos todo, nos fuimos a una montaña a esperar que llegara. No llegó. Perdieron la platica, la finca, la casa, todo, y dice que esperando que Dios llegara y murieron engañados. Y quedaron ahí engañados y pobres. Y eso ha pasado en muchas sectas que prometen, pues cualquiera que diga que sabe la hora, nadie. Ni si Jesús le preguntaron, ¿y cuándo será esto? Y él dijo, y la hora y el día y la hora solo mi Padre lo sabe. Solo mi Padre. Y es verdad, Jesús mismo en su humanidad no lo sabía, en su divinidad sí, pero en su humanidad no sabía. Y contestó, no sé. Pero es en cualquier momento. Ahora, ¿por qué no ha venido? Recuerden, por pura misericordia, esperando que nuestras familias o los que están cerca todavía puedan llegar. Pero llegará el último y ya no habrá nada que hacer. El Señor vendrá por su iglesia. ¿A qué hora les gustaría que el Señor viniera? ¿En qué momento les gustaría que el Señor llegara? A mí me gustaría que llegara en un servicio. ¿Se imagina un domingo todos ahí? Pues para saber quién es quién, ¿no? Sería súper, sería espectacular. ¿Se imagina yo predicando y entonces ¡prum! Y ustedes hablando, se quedan hablando solos? No, o sea, espectacular. O al revés, ¿qué tal? Yo aquí estoy, ¿qué pasó? Grave. Pero sería interesante, ¿no? Ese día, seguro, algunos de los que estén sentados en una iglesia se van a quedar ahí. O algunos de los que estén predicando se van a quedar ahí. Así lo dice la Biblia. Va a pasar. Porque Dios, solo una genuina relación con Él garantiza que vayamos a irnos con Él. No hay nada más que lo garantizo. Ninguna otra cosa lo puede garantizar. Por eso el Señor nos llama a estar seguros y no solamente eso. Nos llama a que nosotros estemos listos, que usted degenere todos los días. Ahora, voy a hablar de cómo se hace eso en la vida práctica. En la vida práctica yo me tengo que levantar por la mañana, llego a abrir los ojos y en lugar de decir, ¿qué hay de desayuno? No. Yo tengo que decir primero, gracias Señor por esto. Me regalaste un día más de vida, gracias. ¿No? Ya es bastante. Y empezar a decir, Señor, hoy ¿cómo te voy a glorificar? ¿Qué puedo hacer? Hoy puedes, ¿sabe cómo toca pensar? Señor, hoy tal vez llegues, hoy tal vez es el día que me encuentre contigo. ¿Qué puedo hacer en este día para estar listo para ti? Ayúdame. Hoy estoy listo. Anhelo que vengas hoy.
Y mañana lo mismo, y pasado mañana, ¿hasta cuándo? Hasta que venga. Así es como deberíamos vivir nosotros. Y así es como Dios está diciendo que debe ser el asunto. Una expectación constante, a ver a qué horas el Señor, velando, estando despierto, a ver a qué horas el Señor llega. Por eso el Señor al final del texto, en el versículo 40, dice, vosotros pues también, versículo 40 dice, vosotros pues también. Juan, espera un momentico que no lo copió. Ahí está. Es acá. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Ush. Lo que acabamos de ver es una exhortación, señores, a que estemos velando en oración, que no nos durmamos en las cosas de Dios, que la vida de cualquier creyente es que esté despierto, que se esté moviendo. Esperar a Dios no significa hacer esto, no. Es que usted haga las cosas siempre pensando, Señor, aquí en mi trabajo puedes llegar tú, quiero hacerlo bien. Aquí en el colegio, o en la universidad, o en la casa, o puedes llegar tú. Quiero estar haciendo cosas bien mientras llega ese momento. De eso se trata la venida del Señor. Es una demanda estar preparados. No solo a creer que Él viene, sino a anhelar que pase eso cuanto antes. Ese es el llamado que hace el Señor en esta mañana a su iglesia. Y tenemos que estar preparados de eso. Y como les digo, la gente ha profetizado muchas veces y demostrado que no creen a la Biblia cuando ponen fechas para eso. Y usted tampoco se ponga a interpretar, ¿ok? Porque hay algunos que se ponen a filosofar. Ay, mire, eso ya debe ser la próxima semana, pastor. Mire, según mis cálculos, según lo que veo, nadie lo sabe. ¿Pero qué va a pasar, señores? Va a pasar. Cuando una persona no acepta estas verdades, entonces la Biblia dice que esa persona está en tinieblas. Significa no puede ver con claridad eso. Y la Biblia lo llama que se metió a las tinieblas, y ese es el estado espiritual propio de las personas que llaman incrédulas. Es lo que llama el Señor, se aplica a todas las personas que ignoran y no quieren creer en lo que el Señor está diciendo. Pero nosotros no somos de los de las tinieblas, ya hemos sido pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Señor, donde todo está muy claro para nosotros. Por eso los que están acá, hermanos, ninguno de los que está acá tiene ya excusa. Mañana nos vamos a despertar y usted tiene que decidir en qué va a concentrarse. Dijimos que el Señor ya dijo, no es comer, no es beber, no es lo material. ¿Qué es? Señor, hoy quiero vivir este día para ti. Sé que puedes regresar hoy. Es vivir con esa expectativa. Hoy tal vez regreses. ¿Qué hago para ti? ¿Qué hago para ti? ¿Qué hago para ti? Es eso. Y hacerlo. Y sé que no es fácil y suena como muy espiritualizado para algunos, pero es lo que el Señor quiere y desea que pensemos y que trabajemos. Por eso termino diciendo que los animo en el Señor a que comiencen a una vida de expectativa constante de su regreso. Y que vivamos como si en los próximos minutos Él fuera a llegar acá. Pregúntese cómo quiere que lo encuentre. Y prepárese, diga, listo, Señor, ¿qué me falta? Ayúdame a colocar lo que me falta para estar listo para cuando vengas. Sea que vengas cuando esté vivo o sea que no te alcance a ver, no importa. Sigo hasta el último día, hasta en la UCI. Usted tiene que estar expectante, el Señor va a venir pronto. ¿Estamos claros? Que el Señor nos ayude, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar para terminar y cantar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por tus promesas, gracias por las expectativas que nos das. Gracias por guiarnos, Señor, y siempre darnos esa esperanza firme. Ayúdanos, Señor, como lo vimos hoy, a estar expectantes, a confiar en tu regreso, a que eso sea el motor de nuestra vida. Entender que ese es tu plan, que ese es tu deseo y que eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Por eso hoy, Padre, venimos delante tuyo, creyendo, confiando, sabiendo que solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien puede hacer estas cosas. Por eso a ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Perdónanos porque muchas veces pasamos los días solo para vivirlos y olvidamos que el día hay que vivirlo pensando tú regresas pronto. Ayúdanos a que esa verdad se grabe en nuestros corazones y a que podamos a través de eso vivir de una manera diferente.
Por eso honor y gloria sean dadas a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.